En varias oportunidades, en esta columna, yo me he referido a los problemas que tuvimos los ginecólogos en nuestra especialidad respecto a la atención de nuestras pacientes, a los turnos, a las dificultades que se presentaron durante la pandemia. Hoy lo he invitado al doctor Atilio Rossi, que maneja otro tipo de pacientes, para que nos cuente cuáles han sido los problemas que han tenido en este tiempo. Hola, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Bueno, mire, doctor, cuando comenzó esta pandemia, ya hace más de 14 meses, las estructuras sanitarias y gubernamentales a nivel nacional y provincial dispusieron una herramienta de casi exclusividad en la atención y preferencia para los pacientes con COVID o pacientes con patologías agudas. Eso me parece que fue un buen criterio en cuanto a que se debe reservar esa exclusividad en momentos, digamos, donde la emergencia prima que se tomen esas medidas. Pero, doctor, hace más de 14 meses que todos los pacientes con patologías crónicas, los hipertensos, los diabéticos, pacientes coronarios, pacientes que necesitan hacerse controles en cuanto a rutinarios para prevención de cáncer de próstata, de cáncer de colon, pacientes con patologías pulmonares crónicas, severas, pacientes con patologías cerebrovasculares, realmente hace 14 meses que están totalmente desamparados con esto. Mire, a mí me llega la situación de que me cae un paciente, le tengo que hacer yo un pedido de un estudio determinado, una derivación, y los turnos, doctor, demoran entre 60 y 90 días para dárselo. Y encima cuando se los dan o cuando están por llegar ese turno, se encuentran con que se lo han cancelado y se lo dan otro día distinto. Esto realmente ha puesto en peligro a estas personas con sus patologías, que indudablemente que si no hay un control adecuado en el tiempo y forma, después aparecen las complicaciones de la misma, que por supuesto lo sufren los pacientes y nosotros como médicos de ellos. Sí, yo cuando iniciaba esta charla con usted, decía, nosotros lo hemos visto en pacientes que se han retrasado los diagnósticos en cáncer de mama, en cáncer de cuello, en cáncer de ovario, e inclusive aquellas pacientes que estaban en tratamiento con estas patologías y que no vivían en la ciudad de Córdoba y tenían que trasladarse, fue toda una dificultad. Usted bien sabe que hubo épocas donde no se podía cruzar de una localidad a otra, aún pacientes que estaban en quimioterapia. Me imagino lo que habrá sido en su especialidad, que usted ve pacientes más grandes, lo que ha sido esto. Totalmente. Y fíjese, hay otro tema también a que abarca esto, ¿no? Que es el famoso tema de las cirugías programadas. Un paciente con una cirugía programada, que no es una urgencia, no deja de ser una situación para ser solucionado mediáticamente. Por ejemplo, le cuento un caso de un paciente que tuve con una patología de una artrosis rodilla severa. Un paciente que realmente tenía un dolor muy importante, cocinado con antiinflamatorio, no había ningún tipo de respuesta, y su solución realmente era el reemplazo de esa rodilla. Ese paciente hace 8 meses que está deambulando, doctor, y se encuentra con que siempre va a ser mañana, pasado, y no se le encuentra respuesta. Pacientes como eso hay muchísimos en todos lados, y desgraciadamente esto hace que ese tipo de pacientes y los pacientes crónicos, desgraciadamente después, si uno no actúa en la prevención, desgraciadamente después tiene que actuar sobre las complicaciones que esas patologías tienen, e indudablemente que eso determina un deterioro para ese paciente hacia el futuro. Así es. Además, cuando a un paciente se le ha dicho que tiene cirugía, aunque no sea una cirugía por un proceso maligno, ese paciente, hasta que no resuelve el problema, no puede vivir, digamos, tiene una situación de estrés que no la puede resolver. Esto es una observación que quiero hacer. Se han suspendido en la mayoría de las instituciones, tanto públicas como privadas, las cirugías que no son urgencia. Exacto. Esto no modifica mucho la internación en terapia intensiva, porque lo que nosotros debemos estar cuidando hoy es las camas de terapia intensiva, no utilizarlas con otras patologías. Ahora, el disminuir, suspender las cirugías, no mueve el amperímetro, para decirlo de alguna manera que se entienda. No modifica nada el tema de las internaciones. Máxime que hay montones de cirugías que hoy son cirugías de día, que el paciente se interna a la mañana, se hace la cirugía por videolaparoscopía y a la noche está en su casa. Exactamente, doctor. Totalmente. ¿Y sabe qué? Una cosita para terminar con esto. Yo le digo, ¿no? Todo sistema sanitario, para que realmente tenga efectividad en el tiempo, tiene que tener un equilibrio. O sea, yo como le decía al principio, está muy bien que se dé prioridad
a la patología de la pandemia que es COVID, las patologías agudas. Pero tiene que haber un equilibrio también con las patologías crónicas. Las patologías crónicas, los millones y millones de personas y de pacientes que tienen sus patologías que necesitan ser controladas, es fundamental que el Estado se haga cargo y que tienda esa responsabilidad para que realmente eso después no determine situaciones que son difíciles de evolucionar favorablemente hacia el futuro. Clarísimo, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor.